luz oculta que en toda criatura brilla. Oh amor oculto, que todo lo abarcas en la unidad, que cada ser que se sienta uno contigo sepa que es por tanto uno con todos los demás. Buenos días a todos los hermanos, tanto a los que ya saludé como a los que todavía no había saludado. Me encuentro completamente satisfecho, muy contento de estar otra vez con esta verdadera fraternidad que he recibido de todos los hermanos que he conocido en Puerto Rico, como lo había tenido allá desde hace muchos años, antes de mi primera visita con Magali y el doctor Polar. Se fue generando en distintos eventos de la cuenca del Caribe a los que pudimos asistir cuando todavía vivíamos en Cuba. Pero ahora hemos tenido la oportunidad de visitar 3 veces Puerto Rico, al estar viviendo en Crotona, que es el nombre del Centro Teosófico de California, del Valle de Ohio, donde ustedes saben que también vivió Krishnamurti, donde es un valle que la tradición dice que aún los aborígenes americanos, antes que llegaran los españoles primero, los británicos y de otras nacionalidades después, nunca usaron, cuando tenían grandes diferencias o guerras entre ellos, sino que se iba a ese valle exclusivamente a fumar la pipa de la paz. Ustedes saben que es la forma tradicional en que ellos hacían sus paz. Así que ese valle se siente la paz y es digno de que se visite. Crotona es un centro más de paz que se fue añadiendo desde el año 24. Krishnamurti, más o menos en esa fecha, es que se muda allí con Nityananda. Dio muchas de sus pláticas de los árboles de esa propiedad que Annie Besant le regaló. Fue la primera propiedad después de comprar Crotona que ella compró allí en el Valle de Ohio. Después se amplió el mismo Crotona, que después no se mantuvo en manos teosóficas, pero bueno, hay un reparto que se le llamó Taormina, que está al lado de Crotona, y que aunque nada más que ya viven 2 o 3 teósofos, fueron muriendo los que construyeron esas casas, pero esa pequeña comunidad de Taormina también tiene su sello, y uno se siente diferente allí. Y en general, Ohio ha mantenido de no crecer más allá de cierto límite para que mantenga su arquitectura española en que se formó esa población y más o menos su tamaño. Ha crecido algo, pero no lo que han crecido otras poblaciones de Estados Unidos. Y esperemos que así siga. Hay una tradición también espiritual que otras organizaciones que se fueron sumando en distintas partes de las montañas que rodean el valle han contribuido a que haya también un eclecticismo, que no sea solo Krishnamurti y la Sociedad Teosófica que dieron el primer impulso, sino que otras denominaciones, que otras opiniones se vayan diseminando también y diseminen su atmósfera de espiritualidad. Como decía la hermana Magali, vamos a tratar en esta mañana de poder compartir con ustedes algunas ideas, enseñanzas tomadas de varios lugares, que le vamos a decir como es natural las que más nos acordamos, porque en realidad nadie puede, mientras no realice su espiritualidad total y no se desenvuelva para expresar la vida una a través de sí mismo, pues tenemos que aparentemente tomar de lo que aparece como exterior, aunque nada más que son facetas de lo que nosotros mismos somos, las enseñanzas que distintas tradiciones, distintos constructores mundiales han ido diseminando por el mundo. La teosofía, desde su fundación en 1875 en la ciudad de New York, HPV, o como a ella le gustaba que le llamara, o nuestra fundadora Elena Petrovna Blavatsky,
declaró bien solemnemente e insistió hasta su muerte de que ella no estaba trayendo ni inventando nada nuevo, que ella no era la autora de ninguna tradición o de ninguna enseñanza nueva, sino que ella trataba de ir hilvanando en un hilo toda la sabiduría de todas las edades que desde el principio de la humanidad recibió como una ley de compartir con los que descienden a este valle de ignorancia, las encarnaciones humanas, la sabiduría, que es la propiedad común del Espíritu Uno, del cual todos somos una manifestación parcial en estos momentos. Pero que la ley de evolución es que alcancemos esa misma gran evolución y gran expresión de esa sabiduría que es la propiedad común de todos los instructores de la humanidad. Por ello, como nosotros todavía estamos buscando, nos seguimos preguntando, ¿qué soy? ¿Quién soy? ¿Qué y quién? Sabemos que en español se usan el qué para las cosas y el quién para los seres. Pero es que no hay cosas y seres. Esa preposición se puede usar igualmente para todo, porque no hay ninguna cosa inanimada. Aunque nosotros veamos inanimado algo perteneciente al reino mineral, una piedra, su vida lo que está es escondida. El movimiento no lo puede hacer por el conjunto de esa roca o de ese pedazo de metal o de cualquier aleación que sea o de cualquier combinación de distintos minerales. Internamente hay movimiento. Ya la ciencia lo comprobó. El ocultismo lo afirmó desde las más remotas edades, de que más allá de lo perceptible, todo se mueve, todo está vivo y que no hay materia muerta. Luego, la respuesta que podamos obtener para nosotros es la misma respuesta para la piedra, es la misma respuesta para el vegetal, es la misma respuesta para el animal y para reinos invisibles que desconocemos o que las tradiciones religiosas nos han dado con el reino angélico, el reino de los duendes, los espíritus de la naturaleza, y toda la vida es una sola. Luego, si descubrimos de verdad quiénes somos, qué somos, y vuelvo a insistir de que hemos usado por eso la palabra qué, para resaltar que el qué y el quién no tienen una diferencia esencial valedera, que todo es expresión de la misma vida, pero que esa vida en la medida que podamos nosotros descubrir su realidad más profunda, nos va a permitir que cambiemos, que elevemos y que podamos adquirir un propósito o descubrir, porque está ya en nosotros, un propósito que sea verdaderamente el real nivel del propósito humano, en la verdadera expresión de la palabra. Vamos a tratar de comenzar a contestar los dos aspectos de una sola pregunta, porque aunque sean tan diferentes en palabras, el propósito de la vida depende de la calidad de nuestro conocimiento de lo que somos y de quiénes somos, y es lo que le va a dar distintas posibilidades de respuestas en palabras, pero que debían de ser desde siempre y para siempre el único propósito que todo ser consciente y que busca descubrir la sabiduría y la totalidad de la respuesta de quién o qué soy, eso debería dar siempre un solo propósito, que podríamos, usando la verdadera, vamos a decir, palabra que puede guiarnos más hacia
un propósito valedero en la vida? La palabra servir, servicio, ser útil, ser verdaderamente dignos de la estatura que ya hemos alcanzado de seres humanos. Porque nada que sea egoísta, nada que aparezca como benéfico o útil para una expresión separada de esa vida es verdaderamente digno de seguirse. El único verdadero propósito es ser útil, servir, amar. Y es lo que vamos a tratar de compartir con ustedes en la mañana de hoy. Vamos a basarnos primero, hablamos los que vinieron ayer, dirán, este hombre fanático del doctor Ika Taimi. Estábamos en la década de los 60, estábamos en nuestros 20 y pico, no llegábamos a 30 años, y llegaron a Cuba los primeros enseñanzas del doctor Taimi en la revista internacional de la Sociedad Religiosa. Por esa revista nos enteramos que el entonces presidente de la sociedad y padre de la hermana Radha, el señor N. Sri Ram, que a quien en eso de la anécdota que les daba el parcial Magali, fue el ser que más nos impresionó en nuestra niñez. El señor Sri Ram llegó a mi casa en el año 48. Poco después llegó Rumini, y es cuando se hace el grupo de jóvenes tiosos con su hermana carnal y presidenta mundial de los jóvenes tiosos, y es donde se da la anécdota que ella sabe ya y que compartimos anoche por razones del estado de verdad de alegría y de plenitud que salimos ayer de aquí. La verdad que ayer fue un día para nosotros maravilloso. Y entonces el señor Sri Ram estuvo en mi casa, dejó una atmósfera de paz, una cosa tan fuera, que mi hermano y yo, que siempre hemos sido aceite y vinagre en carácter, que nos peleábamos por todo. No nos peleamos más, porque mi mamá nos pidió que no peleáramos más y se lo cumplimos. Se lo prometimos los dos y se lo hemos cumplido. Porque, óigame, de adulto, siempre teníamos opiniones, y siempre estábamos peleando. El señor Sri Ram visitó mi casa, dio una plática para miembros, la logia de nuestra ciudad de Matanzas, a 100 kilómetros de La Habana. No tenía edificio propio, no tenía muebles. Mi papá pidió sillas prestadas a todos los vecinos y se invitó a muchas personas, no solo a los miembros de la logia, y él dio esa plática. Entonces almorzó en mi casa para seguir hasta Santa Clara, que estaba unos 100 kilómetros más, no, 150, 160 kilómetros más lejos, en el centro de la isla, donde él iba a seguir la gira. Cuando el señor Sri Ram salió de mi casa, en la que estuvo nada más las horas de la mañana, y mientras pudo almorzar, descansó un rato y ya siguió viaje en un automóvil que lo llevaban los hermanos de La Habana, de la sociedad, la sección nacional. Nosotros, mi hermano y yo, no sabíamos ya ni qué hacer, porque no podíamos pelear. La atmósfera de paz que dejó Sri Ram en mi casa espontáneamente, ahí no fue una promesa. No teníamos edad para comprender quién era aquel visitante alto, delgado, de piel tan oscura. Después mi papá nos fue explicando lo que era la India, etc. Quizás por primera vez. Y sin embargo dejó esa atmósfera de paz, que duró semanas, quizás meses, yo no les puedo decir. No fue una atmósfera momentánea. Él cambió la atmósfera de mi hogar, por lo menos para las peleas entre mi hermano y yo. Mi hermano 10 años, yo 9. Eso para mí fue inolvidable. Lo vimos otra vez físicamente en otra visita que él hizo a Cuba en el 53. No pudo ir a Matanzas. Mi papá había muerto en el 51, 2 años antes, y de todas maneras todos los miembros de la logia y mi mamá por primera vez salió a una cosa que no fuera un deber, algo así. Fue, vamos a decir, el primer paseo después que mi papá pasó
a una vida superior. Y cuando nos vio llegar el Señor Sri Ram, le pregunta a mi mamá por mi papá. Mi mamá le dice, ¿no?, que él había transitado. Y él dice, cuánto lo siento, y abraza a mi mamá como un hermano. Igual, esa atmósfera de paz continuó en mi casa, aunque él no la había visitado de nuevo físicamente, por esa visita que nosotros hicimos a la sección en La Habana, y ese encuentro con él, como con un antiguo hermano. Se acordaba hasta de la sopa de vegetales que mi mamá le había hecho para almorzar aquel día. Cosas así extraordinarias. Pues este hermano, en esos mismos años, 53, 54, nombra al señor Ikataine, al doctor Ikataine, doctor en química, profesor de una universidad en Allahabad, director de la Escuela de la Sabiduría de Dios. Y él empieza a escribir para la revista Teosófica. Y algunos de sus cursos y pláticas se empiezan a publicar en la revista de Teosófica. No había escrito todavía ningún libro. Tiene más de 7, 8 o 9 libros escritos. Pero después que él se retiró como maestro, como profesor de la universidad de química. Pues óigame, cuando llegan los primeros artículos, todos los hermanos en Cuba empezaron, ¿qué está escribiendo este hombre? Era como un reverdecimiento de la teosofía. Para mí, los que conocemos el último capítulo de la clave de la teosofía, el instructor que Blavatsky predijo iba a venir cuando llegara el centenario de la sociedad, si la sociedad no había fracasado. Efectivamente, cuando su salud no le permitió ya seguir siendo director de la Escuela de la Sabiduría y viajar a diario constantemente, como tenía que hacer para la escuela, eran 4 o 5 meses al año, él vivía al norte, pues él, a través de sus libros, nos dejó una verdadera biblioteca de sabiduría teosófica y de una presentación mucho más vívida, pero de una firme base filosófica, de razonamiento, de investigación, de invitación a investigar. Y sus libros yo se los recomiendo a ustedes. Están casi todos traducidos al español por el hermano Wolfgang Ballester de Colombia, que ya no está en nuestro plano físico, pero que fue un trabajador incansable para que los que no sabemos inglés o no lo sabíamos, ahora empiezo a chapurrear, se me está olvidando el español y el inglés no lo acabo de aprender, pero bueno, porque a veces me piden que yo dé cosas en inglés en Cardona y no decimos que no. Si nos los piden, no lo buscamos, pero si nos los piden, no nos negamos. Y el doctor Taine, en su libro de comentarios, los Yoga Sutras de Patanjali, que ayer lo nombré varias veces, nos dice, al comienzo de la sección segunda, los sutras tienen 4 secciones o 4 libros que también a veces se le llaman Opadas, es el nombre que le dan en sangre, aborda el prevaleciente dolor humano. Y la filosofía de esta escuela nos dice que este sufrimiento es el resultado de una cadena de causa y efecto. Es decir, responden a una ley. Todo lo que determina y hace que una causa siempre produzca el mismo efecto es ley. Eso lo afecta a la ciencia en el plano material. Las escuelas de yoga, las escuelas teosóficas, la filosofía espiritual plantea lo mismo. Cuando de verdad uno profundiza un conocimiento espiritual, toda causa engendra el mismo efecto. Y uno puede tener la confianza absoluta de que es una ley. Y esa es la base de la teosofía. La teosofía nunca admite casualidades, sino causalidades. Y es por tanto el estudio de leyes, la investigación de esas leyes y la aplicación de esas leyes a la vida. Porque la vida humana es la expresión
de la ley del Espíritu, de la ley de esa verdadera causa de nuestra vida, que es el Espíritu manifestándose en el espacio, que después se diferencia como materia, pero es el mismo espacio. Otra de las cosas difíciles de ir penetrando con la mente, pero que el corazón va respondiendo, tiene que ser, y mientras más uno lo investiga, más uno es, no solo tiene que ser, es. Eso es la verdadera actitud de un estudiante de teosofía, y lo que quiero que ustedes sí tengan esa determinación. Ustedes no tienen que creer, ustedes tienen que investigar. La creencia puede ayudarnos en la parte devocional. No es que yo la critique, yo soy también trabajador en una parte devocional de la vida. Y sé su utilidad, pero hay que saberla balancear, equilibrar con la investigación de la parte inteligente de nuestro ser. La parte devocional está en el corazón, y puede a veces engañarse si no es equilibrada. Por eso vemos tantos desastres a veces y tantas cumbres, porque si hay desastres en el fanatismo religioso, hay cumbres en la espiritualidad de una Santa Teresa de Ávila, de un San Francisco de Asís, de un San Juan de la Cruz, en donde no vemos esos desastres, sino vemos la magnitud de lo que es la verdadera devoción. Y en la India tenemos el Bhakti. Tenemos a un ser como Ramana Maharshi, como muchos otros, pero tengo una cita de Ramana Maharshi, por eso se los adelanto. Entonces, y estuvimos donde Ramana Maharshi vivió y murió, de Tiruvannamalai, muy cerca de Adyar y de la ciudad de Chennai, a la antigua Madras. Y allí se le tiene una devoción extraordinaria, y la devoción ayuda. Y fíjense que él no escribió casi nada. Se tienen algunas de las cosas que él dijo a veces, pero él respondía más con silencio que con palabras. Porque la devoción del corazón no necesita tantas palabras. Necesita nada más que el amor guíe, y que el amor eleve, y que el amor ilumine. Pues bien, este sufrimiento, que hoy es la ley de la existencia humana, es el resultado de una cadena de causas y efectos que comienza con la pérdida del conocimiento de la realidad o ignorancia. ¿Por qué se pierde? Si el espíritu es uno, si la vida es una, ¿por qué se puede perder? Porque el centro que constituye cada uno de nosotros de conciencia en esa realidad, en esa vida una, nunca anteriormente había descendido a este tipo de materia. Y el descenso de esa vida a la materia que no ha manejado anteriormente, pero que aprende y quiere aprender a manejar, le envuelve en un estado de sopor, en un estado casi de inconsciencia, o en una conciencia tan pequeña que no la podemos desenvolver de una manera adecuada. Y esa es la primera causa del sufrimiento. Porque dejamos de tener la omnisciencia, la omnipotencia, que la vida en su propio nivel de esplendor y de origen, de manifestación, posee universalmente. Pero que las criaturas que descienden a planos como este, el plano físico, al plano de los deseos, al plano mental inferior, no pueden manejarse en esa cárcel que se constituye de su cuerpo de una manera adecuada, porque tienen que aprender. Ayer lo decíamos, la vida física es vida de escuela, de aprendizaje. Si no sabemos aprender, jamás
vamos a descubrir quiénes somos, qué somos, del cual estamos en estos cuerpos, en este nivel de materia. Y por qué no podemos ni a voluntad salir de estos niveles, ni a voluntad para servir, regresar a estos niveles. Venimos impulsados por lo que se llama las dos leyes básicas de la manifestación. Somos nosotros los que hemos creado el sufrimiento, pero bueno. Pero que lo vemos como algo ajeno, porque no comprendemos que somos nosotros mismos los que creamos estas circunstancias de placer, dolor, de sufrimiento, pequeñas alegrías y todas transitorias, cuando el estado de plenitud, de beatitud, como se le llama en la religión, de bienaventuranza, de bendición, es el estado propio de la vida en sí misma, y puede llegarlo a ser en cualquier nivel de manifestación si conserva su sabiduría, si conserva su capacidad de responder a los retos de los mundos de la materia inferior, porque ya domina las leyes de esa manifestación. Pues todo ello es lo que estamos aprendiendo, y es lo que, aprendiéndolo más rápido, disminuimos el sufrimiento en el nivel personal, o desaparece por completo si logramos aprender todas las lecciones, y por ello nos convertimos en servidores tratando de ayudar a los que todavía no lo hayan alcanzado, que es el servicio que tiene que prestar toda alma liberada, y la presta. Es por eso que existen seres llamados instructores de la humanidad, maestros de sabiduría, santos. Los nombres varían, pero es la misma realidad. Esos seres no se van a descansar, no salen de todo contacto con los que estamos aquí todavía sufriendo, sino que ayudan y abren su conciencia y abren su comunicación a los que de verdad la anhelan, la desean y la logran, porque se cumplen las condiciones de las leyes que permiten esa cooperación y esa comunicación. Pues bien, esa ignorancia de la realidad es seguida porque es una cadena de causas y efectos. Cadena. La cadena es un eslabón que está enlazado con el otro y viceversa. Nos lleva al egoísmo. El egoísmo es el peor mal que tiene la humanidad y que tiene toda criatura que permanece en ignorancia. El egoísmo nos lleva a que unas cosas aparecen afuera a través de la proyección de la conciencia todavía inmadura y nos atraen, y otras no son repulsivas. Cuando el hombre empieza, yo quiero esto, no quiero esto, quiero y no quiero, se mete en un callejón aparentemente sin salida. Todo tiene salida, pero tiene la salida correcta, no la salida que nuestra ignorancia aparentemente nos pone. Y por último, el fuerte deseo de vivir en este cuerpo, que es otra de las desgracias de la humanidad. Todos los cuerpos físicos son temporales, todos son limitados, todos envejecen, y sin embargo queremos vivir a veces en una cama, con suero, con transfusiones, y eso no es vida. ¿Por qué hay ese fuerte deseo de vivir? Porque es el último resultante de esta cadena de causas y efectos. Cuando ya el primer punto es que perdimos nuestra sabiduría, nuestra conciencia de la realidad, y ya todo lo demás es barranca abajo y sin freno, como decimos. Y no paramos. Y mientras más deseemos vivir, menos estamos viviendo. Porque confundimos el vivir en estos cuerpos con la vida real del espíritu. Y esa es la única
que tenemos que recuperar. La vida verdadera, de la cual en estos cuerpos no recordamos nada. Pero no porque nosotros no hayamos experimentado esa vida. Nuestra esencia espiritual la ha compartido mientras está en los planos superiores y cada vez que regresa. Por eso, lo que llamamos muerte, a la que tanto le tememos instintivamente, es nuestra, vamos a decir, nuestro reposo temporal en niveles que ya hemos abandonado conscientemente para empezar nuestro ciclo de evolución, pero que volvemos a percibir durante la etapa entre dos encarnaciones en que descansamos del duro bregar de esta escuela que tan poco apreciamos todavía y que tan lentamente progresamos en ella. Taimi también nos explica que para percibir el problema interno real de la vida, es decir, ese problema está, pero hay que percibirlo en lo interno. Nosotros lo percibimos a través de los sentidos y del cerebro y de la mente concreta, como que está fuera de nosotros. Y sobre todo, la costumbre más reiterada del género humano: le echamos la culpa de todo lo malo a los demás. Los demás son los culpables. Yo, que va, soy perfecto. Y ese error nos mantiene todavía con menor velocidad progresando en la búsqueda de quién soy, de qué soy. Ese problema real interno verdadero de la vida se requiere a su vez un cambio interno en la conciencia, porque el problema no está en los vehículos, aunque los vehículos hay que irlos modificando, pero el problema verdadero está en que la conciencia que podemos expresar en nuestros cerebros es una conciencia mental de reflejo a través de los sentidos. Desde niños escuchamos, olemos, palpamos, es decir, los 5 sentidos nos van dando información y el cerebro va haciendo con ello conclusiones. Una de las cosas más negativas que el ser humano. Llegamos a conclusiones con lo que tenemos de información en nuestros cerebros. Los cerebros lo reciben de los 5 sentidos. Los sentidos nada más que reciben vibraciones que ya se han estudiado, limitadas. Cuando son en el aire, desde tal número de vibraciones por segundo a tal número es lo que oímos. Pero no es que deje de vibrar el aire, pero si ya va por arriba son ondas supersónicas y para nosotros no hay vibración. Si son menores que las mínimas que hieren nuestros tímpanos, que hacen vibrar nuestros tímpanos, son subsónicas y también nos parece que no hay. En los olores igual. Los perros huelen muchas cosas que nosotros no olemos. Y así sucesivamente. Lo que vemos, la luz. Sabemos que existen los rayos infrarrojos y que son luminosos. Pero ¿alguien ha visto un rayo infrarrojo? ¿Alguien ha visto un rayo ultravioleta? Nos puede quemar la piel y darnos hasta cáncer de piel. Pero nosotros no vemos los rayos ultravioletas. Se han descubierto, se han precisado sus vibraciones por segundo en el éter. Pero, ¿por qué no lo percibimos? Porque nuestro cerebro, ni los instrumentos que él usa, nuestros 5 órganos, no están preparados para ello. Igual los olores, los sabores y el tacto. Todo es un número de vibraciones que va entre 2 rangos, un mínimo y un máximo. Todo lo que vaya por debajo, todo lo que vaya por arriba, no lo percibimos. Y por ello, nuestra mente, funcionando en el cerebro, vuelvo a insistir, tampoco lo puede descubrir. Y entonces con ello queremos la verdad, queremos la sabiduría, con ese tipo de instrumentos. Obviamente,
Eso no es así, ni puede ser así. La conciencia espiritual, el despertar espiritual, que es como se le llama en el misticismo y en la teosofía, no es posible desde lo personal. Es decir, desde el nivel de este cuerpo y de la personalidad que hemos formado con los 5 sentidos y su resultante en nuestro sistema nervioso. Pasamos por la vida, por tanto, engolfados en nuestros mezquinos intereses, a veces obsesionados por nuestra propia importancia. Yo soy importante, a mí se tienen que poner de pie cuando yo entre, a mí me tienen que sonreír porque yo soy muy bueno, y si no, enseguida todos los demás seres que no nos hagan esos salemas y esas cortesías no sirven, son seres obtusos. Es nuestra propia vida, hermano. Y nadie, porque tenga una personalidad que no congenie con la nuestra, ni es superior ni es inferior. Ese es lo que pasa. El primer objetivo de la sociedad teosófica, de la búsqueda de formar un núcleo de la fraternidad universal, porque es el único sendero para poder despertar espiritualmente. Nadie puede despertar espiritualmente si primero no logra incluir en su mente, en su corazón, a todos los seres y todas las criaturas, sea cuales sean sus actuales expresiones no armónicas con nuestro concepto de la armonía. Fíjense, señor, puede ser que alguna de verdad no lo sea, pero nosotros no sabemos cuál es la verdadera armonía, sino nuestro concepto. Y por ello es que tenemos que quitarnos esa obsesión. Es una obsesión. Ese es el primer paso, uno de los primeros pasos. Aunque sabemos bien los límites y constantes conclusiones e ilusiones a que nos llevan los sentidos, de los cuales tenemos ejemplos en todos los sentidos, la mayoría no siente urgencia por resolver esa agobiante situación. Todos nosotros sabemos los sentidos, por ejemplo, de la vista, las ilusiones ópticas. Todos hemos aprendido de que hay ilusiones ópticas. Sabemos que hay ilusiones auditivas, hay ilusiones táctiles. Hay hasta muchos, vamos a decir, ejemplos específicos, ¿no? Poner, por ejemplo, un balde de agua con agua normal del tiempo. Tener aquí un agua con hielo en otro balde y aquí un agua que ha acabado de hervir, no hirviendo porque se quema. Y después, con esa agua bien caliente, poner nuestro brazo izquierdo y con el agua con hielo poner nuestro brazo derecho. Si después de un ratito, no tienen que esperar mucho, el que puedan ustedes más o menos soportar, sacan ambos brazos y lo ponen en el agua del tiempo, van a sentir lo contrario de temperatura en los dos brazos. ¿Por qué? Porque el brazo que estaba en agua fría ha ido a un agua que está menos fría, y el brazo que estaba en agua, y la mano que estaba en agua caliente, ha ido a una de temperatura, y entonces ustedes sienten muy fría la del brazo que estaba en caliente, y muy caliente la del brazo que estaba en fría. Pero ustedes no tienen dos aguas distintas. Allí sí el agua es la misma, pero ustedes no la sienten. Entonces, eso es una ilusión táctil, vista en temperatura. Y así sucesivamente, hermano. Todos los sentidos ustedes pueden comprobar que ustedes, en una atmósfera de silencio, ustedes pueden oír una música muy suave que esté en un equipo reproductor. En medio de una calle, parece que el equipo está apagado, porque los otros sonidos más fuertes impiden que ustedes oigan el sonido suave. Y así, eso es una ilusión auditiva. Y así sucesivamente. Todos son ilusiones en el nivel de esta manifestación inferior. Y en medio de todas esas ilusiones, en medio de todas esas confusiones, en medio de toda esa falta de precisión de nuestros 5 sentidos, ¿cómo podemos pretender que vamos a conocernos a nosotros mismos y que vamos a saber quiénes somos? Imposible. Se necesita romper
con nuestra presente y actual limitada expresión en nuestro cuerpo físico, en nuestro cerebro físico, y buscar un despertamiento espiritual a través de las líneas de desarrollo de las grandes escuelas de la antigüedad, que la teosofía lo único que hizo fue publicarla de nuevo en 1875, dado que por los 1000 y tantos años, a partir del Concilio de Nicea, que prohibió todo libro de la antigüedad que tratara de estos temas, y los destruyó y los quemó hasta donde pudo, Occidente desconoció estas leyes del desarrollo del alma espiritual y de la recuperación de la sabiduría y conciencia que, vamos a decir, naturalmente es propiedad común de la vida humana. La antigua máxima inscrita en el fructificio del templo de Delfos y muy repetida por Sócrates: hombre, conócete a ti mismo, que está hoy casi olvidada y no piensa en ella la mayoría de la humanidad. Esto es triste. Hasta la época de Grecia y de Roma hubo esa constante llamada de advertencia a que el ser humano tiene que conocerse a sí mismo, y que en el nivel de la conciencia física nadie se puede conocer, que se necesita romper las barreras normales y naturales de esta estructura que todavía no dominamos, y poder manejar no solo los niveles de materia física, sino materias más sutiles que nos van acercando a nuestro hogar verdadero, a nuestra fuente de manifestación verdadera, y que nos va a permitir recuperar nuestra sabiduría, que es propiedad intrínseca de la vida, pero que hay que aprender a manejarla en los mundos de materia manifestada, que ofrecen resistencia a la expresión de esas vibraciones tan altas de la sabiduría, del amor, de todo lo que nosotros llamamos lo bueno en el sentido espiritual. La lucha por la vida es cada vez más despiadada. En la práctica lo vemos, cada vez es peor, cada vez hay más amenazas de una guerra mundial, y el sentido de la hermandad y la paz, tanto interna como externa, están ausentes de casi todo. Está ausente hoy hasta del hogar. Los hogares están destruidos en una mayor parte. La vida hogareña, la vida familiar, no acaba de volver a encarrilarse. No ya a siglos anteriores. Recuerdo cuando yo era niño, no solo esa experiencia con el señor Sri Lanka. Mi abuela crió a más de 16 niños, porque de ella salvó 4. Aquella fue, ustedes saben, ella nació cuando la guerra de independencia de Cuba, cuando Puerto Rico cae después en manos de Estados Unidos. Ella era campesina, su familia igual, y fueron reconcentrados cuando Weyler. Y después, sin embargo, cuando yo nací, en el año 39, mi abuela organizaba en que todos sus hijos, todos sus nietos fueran, porque ella se llamaba Juana, a felicitarla porque ella había nacido el 24 de diciembre, no solo el niño Jesús. Y ella organizaba, toda la familia se unía, y era verdaderamente, huye mucho eso instintivamente. Pues óigame, eso yo no lo veo hoy en la familia. Hoy familia de nada más de 2 hijos, de 3, casi nunca se reúnen. Nadie come a la misma hora. Si nosotros íbamos a casa de mi abuela, los fines de semana pasábamos mucho en casa de mi abuela, nadie podía comer a una hora, y que me voy, y que tengo y que estoy viendo una cosa en la televisión. No. A la hora de comer todo el mundo se sentaba, todo el mundo tenía una... Eso se ha perdido en el mundo entero, y eso es parte de esta crisis. La humanidad se ha agudizado en la forma de vivir egoísta, porque es un egoísmo. Yo quiero ahora ver mi programa de televisión, a mí no me importa que ahora sea la hora de la comida. No. Si mi familia está en la casa, todos debemos de comer a la misma hora, porque ese egoísmo de que yo quiero otra cosa.
El celular. El celular es peor. Bien, eso es lo que tenemos que nosotros tratar. Al desconocerse la realidad, es decir, la causa de esa situación, la tenemos aquí. Que ya lo vimos anteriormente, pero volvemos a ello. Al desconocerse la realidad es que hay una unidad y que no hay dos ni hay tres, sino que somos uno. Creer que las ilusiones pasajeras de los sentidos son reales, no lo vemos como eso, como una ilusión, sino como una realidad. Estamos al revés, estamos como un bolsillo virado al revés. ¿Para qué sirve un bolsillo? Para guardar algo. Y Narayadasa nos decían, creo que en 7 veros sobre la conciencia de lo puso, dice, si ustedes vieran el bolsillo al revés ya no sirve para nada. Pues nosotros somos bolsillos virados al revés. Por eso es que nos servimos. Por eso es que somos tan inútiles. Por eso es que perjudicamos tanto a nuestro alrededor. Los seres humanos se hacen cada vez más incapaces por esa situación de recorrer el sendero, como se le llama en el antiguo cultivo, que lleva al descubrimiento de esa única realidad. A eso se le ha llamado siempre el sendero espiritual, el sendero místico, en la época de estos grandes santos que les nombré 3 de ellos, en el cristianismo. Los hay también en grandes sufíes en la religión musulmana, los hay en grandes rishis en la India, Krishna, Sankaracharya. Es decir, la historia tiene ejemplos en todos los países, en todas las civilizaciones, en todas las religiones, de esa realidad, de instructores que han tratado que la humanidad mantenga viva esa capacidad de ascender a la conciencia espiritual. A eso se le llama en el antiguo cultismo de la India el sendero de espiritual, el sendero de realización, de autorrealización. Eso es lo que tenemos que ganar otra vez, la capacidad. Nos hemos hecho incapaces de recorrer el sendero. Entonces, la gente se queda asombrada de que antes en la misma India había muchos ashrams verdaderos. Hoy la gente mide los ashrams, como lo han castellanizado, los ashrams espirituales por el costo. Si te cuesta mucho, debe de ser muy bueno. Ponerle precio a la espiritualidad es otro de los errores en que se ha caído. Y creer que si cobra mucho es un buen instructor, y si es gratuito es que no tiene valor ninguno. Por eso la gente es lo contrario casi siempre. Por eso la sociedad siempre ha tratado, aunque tiene una cosa física de mantener, que en este edificio, por ejemplo, en este caso, o el edificio en todos los países o en todas las ciudades donde hay lógica, eso no significa de que podamos cobrar para impartir el conocimiento. Son dos cosas diferentes. Los que estamos, los que somos miembros, somos los que tenemos que sentir el deber y cooperar. La teosofía hay que darla irrestricta y libremente a todos los seres y todo el que toque esta puerta en el cabello. HPB, en la obra que ya citamos también ayer, La clave de la teosofía, nos dice: distinguimos entre el hecho sencillo de propia conciencia, el sentimiento sencillo de que yo soy yo, eso es natural, el niño mismo dice yo desde que empieza a hablar, y el pensamiento complejo de que yo soy el señor Smith o la señora Brown. Cuando le ponemos un nombre y un apellido, cuando le ponemos un carácter y una cultura o incultura, no importa, y nos vamos a decir, esclavizamos, porque es una esclavitud aunque no lo comprendamos, a nuestro carácter, a nuestro nombre, a nuestra personalidad, la persona no puede recorrer el sendero. Es la búsqueda de la vida la que nos hace aptos para recorrer el sendero espiritual y poder romper con la rueda hoy aparentemente ilimitada de nacimientos
y muerte. Creyendo como creemos, continúa en la clave de la teosofía, ya hablando como Dios, creyendo como creemos, en una serie de nacimientos para el mismo ego. La palabra ego se usa a veces en psicología como sentido de egoísmo. El ego, con inicial mayúscula, en los textos teosóficos, indica el centro de evolución reencarnante a través de un cuerpo permanente que hemos formado con las experiencias de los reinos anteriores, los 3 reinos elementales, el reino mineral, reino vegetal, reino animal, más la chispa de la verdadera voluntad divina que desciende de un ser cuando se individualiza y lo convierte en un ser humano. Ese ego, que aquí no tiene que ver nada con el egoísmo, aunque es un centro de yo o de yoidad, como también se le debe de llamar, es el que reencarna y hace esa distinción, es el eje fundamental de la idea entera. Es decir, es un centro permanente, no es la personalidad que empieza cuando nacemos y termina un poco después o algo después de morir. ¿Por qué? Porque a veces, cuando la encarnación es útil para la evolución de esa conciencia evolucionante, asimilamos después de la muerte, y ahí entonces, cuando puede durar mucho más que la vida física, la vida de descanso después de la muerte, y es un estado de conciencia de ese ego, y es lo que es una distinción que tenemos que hacer, porque el ego no es el señor Smith ni es la señora Brown que murió. Esas son las personalidades, y a eso sí termina, porque es un pensamiento complejo, y la muerte es un regreso a la sencillez, es un regreso a la simplicidad, a lo simple de lo que permanece. Lo complejo, toda nuestra estructura, aún este cuerpo físico, hermano, ya no es el mismo que era hace 7 años. El ocultismo siempre planteó de que no solo teníamos asimilación y excreción de alimentos, de aire, de líquidos, sino que las mismas células del organismo todas van muriendo y siendo repuestas. Y aún las que se creían que nunca se reponían en el sistema nervioso, ya se ha comprobado que también pueden reponerse, y que de todas maneras todas ellas también se alimentan y excretan, y por ello cada 7 años no tenemos ni una sola molécula en nuestro cuerpo que sea la misma de hace 7 años. ¿Alguno de ustedes se siente distinto por eso? ¿Alguno de ustedes dejó de ser por eso? Entonces, ¿por qué nos imaginamos que somos el cuerpo? ¿Y por qué seguimos con esa imaginación tonta? Que nos lleva a grandes errores, porque le damos al cuerpo una importancia que no tiene. Si él es completamente distinto cada 7 años, es que hay otra cosa que lo mantiene como instrumento de conciencia. Esa otra cosa, ¿cuál cosa es? El alma de ese ego, del cual la personalidad es un rayo. Él recibe un rayo de ese ego, y ese es el que mantiene la unidad de quién soy, de dónde vengo, aunque no lo pueda saber en el cerebro físico, lo sé en mi ego, y a dónde voy también lo sé en el ego, pero no en la personalidad de Gaspar. Gaspar es un ignorante de ambas cosas, y Gaspar puede estar muy enredado con el cuerpo, pero ese enredo es absurdo, porque ese enredo no le da ningún beneficio a Gaspar, al alma de Gaspar. Y el alma después se llamará otro nombre, y tendrá otro apellido, y tendrá otros padres, pero el ego es el mismo, y es el único que tenemos que tratar de descubrir en nosotros. Ese es el autodescubrimiento para el cual hay que prepararse por el sendero espiritual de los antiguos rishis de la India, de los antiguos griegos que instruyeron a Pitágoras, a Platón,
a Sócrates, de los mismos que han instruido bajo nombres diferentes a los grandes místicos de todas las religiones. Santa Teresa hablaba de Jesús como eso, como su instructor, como su padre en secreto, etc. Y es todo lo mismo, pero hay que saberlo interpretar y hay que saberse preparar para poder nosotros adelantar en ese proceso de lo que llamamos el sendero espiritual. El mismo hecho de que estamos preguntándonos ¿qué soy? Indica que no conocemos nuestra naturaleza verdadera o real. No es extraño, se pregunta el autor de esta parte. Este ya no es extraño, esto es de un hermano que quizás ustedes conozcan en algún momento, que lo escribió en un artículo, me pareció muy bueno. Digo, ay, voy a tomar esto. Y él mandó dos libros de regalo, porque él ya escribe. Uno está en inglés, que es sobre la señora Blavatsky y sus enseñanzas, y el otro sí es sobre más su búsqueda interna, el hermano Pablo Sendo. Ya lo conocerán seguramente. Yo espero que él venga por aquí también. Y algunos de ustedes lo pueden ver en webinar, claro, ahí en inglés, pero su inglés es más, como él es argentino, el inglés de él uno lo entiende mejor, porque es de nuestro patio. Y todos ustedes algunas cosas de inglés como yo, la hemos tenido que estudiar y la hemos tenido que practicar. Y entonces él escribió este artículo en el libro, en la revista de Theosophy en inglés, pero obtuvimos una traducción de él. Y él nos hace esta pregunta. No es extraño. Para comprender esto les proponemos prestar atención a estas tres enseñanzas fundamentales teosóficas. Aquí él va a citar tres enseñanzas de la doctrina secreta, por eso escogí esta parte, pero sí les digo la fuente, que sería traicionar que un esfuerzo de otro hermano yo me lo coja y ustedes digan, miren que Gaspar qué inteligente. No, eso no es así. Nosotros tenemos que decir cuando tomamos del esfuerzo de otra persona, de otro hermano, como cuando tomamos del esfuerzo de otro técnico, que no le pidió permiso porque bueno, ya él estaba en sus libros. Y ya uno está diciendo de quién, como de Blavatsky cuando citamos ahora de la clave de la teosofía. Lo que hay que hacer es investigar en varias fuentes, tratar de hacer el hilo que nos pueda hacer algo que nos hable a nosotros. Ahora él va a citar, el hermano Pablo, estas tres enseñanzas fundamentales teosóficas que yo les pido que ustedes traten de buscarlas. Están en el proverbio de la doctrina secreta, pero ya él no las puso en un lenguaje más asequible para nosotros. Primera, él puso con letras, no le puso números, sino la A. La realidad la realidad es una, que ya nosotros lo habíamos dicho, pero bueno, aquí está sintetizado para que nos sirva para nuestro propósito de saber quiénes somos. La realidad es una, pero al auto manifestarse, ella se manifiesta por sí misma en distintos planos del universo, lo que estuvieron ayer mismo, los 7 planos que la teosofía plantea, como le llamamos modernamente sin usar términos sánscritos, aunque algunos se me fueron y de todas maneras tuve que explicarlo, porque cuando yo era niño sí, todo era en términos sánscritos y me costó trabajo aprenderlo, pero lo aprendí y son muy útiles por la riqueza de significado que tiene cada palabra sánscrita. Entonces, ella se manifiesta en estos distintos planos 7 del universo, necesita para ello vehículos de conciencia. Luego llegamos a tener 7 vehículos que expresan 7 aspectos de nuestra conciencia que le llamamos principios. Y esos son vehículos de conciencia adecuados, esos vehículos son adecuados para interactuar en cada uno de los y en todos esos planos. Porque después se establecen y hay que establecer relaciones entre los juegos de vehículos de los planos en los que nosotros nos estamos manifestando. Por ejemplo, en los planos inferiores, este es el físico, le sigue el de los deseos y le sigue el mental. Los tres nosotros los tenemos bien interrelacionados en nuestro cerebro, en nuestro sistema nervioso, y nosotros actuamos, sentimos y pensamos como una unidad. Y las interconectamos, los tres aspectos.
Así hay que llegar a conectar los 7. Aquí es donde está el sendero espiritual. Para llegar a los 7 e integrar el ser completo humano es donde tenemos la dificultad. Tenemos nada más que integrar los 3 inferiores, el triángulo inferior, como vimos ayer que hablábamos de triángulo, y el triángulo superior hay que conectarlo e integrarse con él, y entonces forma que el doble triángulo de nuestro sello de la sociedad, los triángulos entrelazados, hay que entrelazarlos. Entonces tenemos los dos triángulos, pero no están entrelazados. Y cuando los entrelazamos, ¿qué surge en el centro? La cruz manzana, que nos lleva a la unidad. Y entonces es el 7. Todo esto se va aprendiendo, no solo intelectualmente y en palabras, como yo se lo estoy diciendo, sino que lo tenemos que realizar en un sendero interno que va a transformar toda nuestra vida, tanto interna como la que llamamos externa. Así que esa es la primera enseñanza que Pablo nos regala. La segunda, estos cuerpos, sin embargo, no son vehículos inertes, sin vida. Toda cosa en el universo está viva y tiene una conciencia propia. Y aquí, para nosotros, nos viene un nuevo reto. Si los vehículos fueran inertes, nosotros los manejábamos de lo mejor. Porque la vida única era la de nuestra conciencia. Pero nuestros vehículos tienen una vida que no es la nuestra. Y esa vida está o va en una dirección que ya no es la nuestra. Y entonces nosotros, nuestros vehículos nos impulsan hacia lo material, porque ellos están, su vida que le llamamos elemental, va en la dirección del nivel del reino mineral. Y nosotros tenemos que alcanzar nuestro retorno a nuestro Padre en los cielos. Nosotros vamos hacia arriba. Entonces, los vehículos, cada vez que nos mueven hacia algo, es hacia algo que está abajo, o que está más abajo ya que nosotros. Y nosotros lo que queremos es ir hacia arriba. El que no se da cuenta de esa lucha entre la vida de sus vehículos y la vida propia, y no se decide a tomar la buena forma de vencer la resistencia de la vida que los vehículos nos hacen, no puede, o se confunde, y entonces, no, eso es lo que yo quiero, no, si yo quiero ahora tal cosa, y entonces seguimos el impulso de la vida elemental e incumplimos con el impulso de la vida humana. Ese es otro de los grandes confusiones que provoca la expresión del ser humano en cuerpos materiales de este nivel, el físico, el de deseos y el mental. Muchas veces queremos pensar en una cosa y alguna otra cosa que no queremos pensar porque es desagradable o porque no es adecuado en ese momento, y no podemos. Si no puedo con mi mente, no puedo con mi vehículo mental. Él es el que está tratando de que yo le obedezca. Yo debo de enseñarle a que Él es quien tiene que obedecer. Porque la vida mía está en una etapa de evolución más alta que la de Él. Eso es otra de las cosas que muy pocas personas que empiezan a estudiar espiritualidad comprenden y que lleva a grandes confusiones y a grandes fracasos en la consecución de la vida espiritual. Y la tercera, C, el yo, aquí está con mayúscula, es decir, la verdadera conciencia divina, la verdadera conciencia de la vida una. Está usando entidades vivientes, en una ampliación de lo que ya vimos, como vehículos de expresión. Podríamos usar una analogía y decir que el yo, el verdadero ser, la verdadera vida una, no está manejando un auto, sino montando un caballo, usualmente uno salvaje, con su propia vida e inclinación. Esto es muy gráfico, pero muy verdadero. Nuestros cuerpos a veces son salvajes y nosotros no creemos que nosotros somos los salvajes.
nos confundimos y allí mismo fracasamos en nuestra vida espiritual. Estos vehículos, aunque con una conciencia y vida suya propia, son solo una expresión del yo en los diferentes planos del universo. Porque no hay dos yo ni tres yo, uno solo. Pero uno solo verdadero con inicial mayúscula. ¿Se dan cuenta? Y no, como si dijéramos, verdadera individualidad en cada uno de los cuerpos. En los cuerpos inferiores lo que hay es un reflejo personal. Y en los otros, no, yo soy así, yo soy, y estoy, como dijéramos, confundiéndome con mi carácter personal. Pero la mayoría de los seres humanos no está consciente de esta diferencia y no se conocen a sí mismos y permanecen identificados con su cuerpo en ignorancia y sin autoconocimiento. Esa es la resultante de lo que habíamos visto antes. Esta es la causa de esa resultante. Nosotros no estamos completamente atentos. Vamos a ver ahora lo de la atención, que es una de las enseñanzas de Ramana Maharshi de Krishnamurti. Como un resultado de esto, un cierto sentido de ser está presente en cada uno de estos cuerpos, lo que está vivo, o vehículos, y sentimos naturalmente: yo soy este cuerpo, estas emociones, estos deseos y estos pensamientos. Cuando yo digo, yo creo, yo pienso, yo voy a hacer, todo eso está equivocado. Mis cuerpos pueden pensar, mis cuerpos pueden sentir, yo puedo tratar de sentir a través de ese sentimiento, pero yo tengo que distinguir lo que es del cuerpo y lo que es mi verdadero ser. Esa es la lucha del aspirante a la espiritualidad. La verdadera batalla de Kurukshetra, del Bhagavad Gita, del Mahabharata. Los que conocen algo de la literatura épica de todos los tiempos, busquen allí para que ustedes comprendan mejor esto que estamos. No podemos estudiar obras tan grandes como esa en una conferencia, pero sí puede servir a ustedes de inspiración. Que ustedes busquen esas obras y vean eso en esa literatura tan alta y tan espiritual de la humanidad. Por verdadero que esto puede hacer en el campo de la unidad, es decir, en el campo de la unidad, todo es la misma unidad y todo es la realidad, en estos planos manifestados esos cuerpos son totalmente diferentes. Es decir, su vida se expresa en un nivel diferente, en una línea y una dirección contraria a la línea y dirección de nuestro verdadero centro de conciencia absoluta, divina y verdaderamente eterna. Ya no inmortal, eterna. Hay una diferencia enorme entre eternidad e inmortalidad. Otra de las cosas que la teosofía nos ofrece de una manera magistral. Lo inmortal es lo que perdura por una serie de periodos alternados de encarnación y desencarnación, etc. Pero lo eterno nada más que la vida una, en la realidad una y en su misma esencia total. Y esa distinción, lo eterno aparte no tiene tiempo, no tiene una serie de alternaciones durante una serie de expresiones del tiempo, que es pasado, presente y futuro, divididos. Lo eterno es la duración en sí misma, en donde no hay ni pasado, ni hay futuro, sino nada más que lo presente, y ese presente no tiene límites. Y casi imposible de ponerlo en palabras, pero que todos nosotros también, porque si ustedes penetran la esencia de lo eterno, ustedes se encuentran en sí mismos lo eterno. No confundas tus cuerpos contigo, ni el cuerpo físico, ni el astral o de deseos, ni el mental. Cada uno de ellos pretenderá ser el yo, ¿ven? Uno lo pone con mayúscula,
con el fin de ganar lo que ellos, los cuerpos, desean. Esto está tomado de aquel pequeño gran librito publicado a principios del siglo XX por ese todavía casi niño, Guido Krishnamurti, que después fue hasta 1986, 17 de febrero del 86, en que desencarna en el Valle de Ohio, una de su primera dádiva al mundo, y después que él siguió toda su vida hablando y tratando de guiar a la humanidad hacia el conocimiento de sí, hacia esa respuesta de quién soy, qué soy. Examinando nuestro cuerpo vemos que es un ser viviente con una conciencia instintiva o elemental suya propia, no es la nuestra. Ella tiene esa conciencia instintiva o elemental, tiene sus gustos, disgustos, sus necesidades propias también. Es incansable o perezosa, sufre por frío o calor, es muy sensible o dura, etc. Y es llamada en teosofía elemental físico, es decir, es la expresión de elementos, no es la vida una en su pureza y en su integridad. Claro que no hay nada fuera de la vida una, pero al estar matizada, al estar entretejida con niveles inferiores de manifestación, tiene una dirección y propósito diferente al del ser en sí mismo. Digo. ¿Cómo que no? No tengan pena en pedir lo que necesiten para... Me avisan cuando termine. Si algún otro no había terminado también de tomar nota. Gracias. ¿Todos terminaron? Bien. Así que le llamamos elemental físico. Lo mismo se aplica a nuestro cuerpo de deseos llamado cámico. Recuerden que esta palabra la usamos también ayer cuando usamos el manejo de los deseos y las emociones en el desarrollo interno. Los tres están, todo en teosofía está enlazado y todo es uno. Y entonces, ese elemento de deseo o cámico, llamado en teosofía, él gusta una cosa y rechaza otra. Busca sentir emociones distintas que son su misma vida y actividad. Nuestra mente es igual. El elemental mental, decía, hay un elemental de deseo, hay un elemental físico y hay un elemental mental, el triángulo inferior. Tiende a ser incansable para sentirse vivo. Por eso, mente mariposa, que salta de flor en flor y no podemos pararla. Y después cuando queremos sentarnos a meditar, ella no quiere parar, no nos obedece. ¿Y de quién es la mente? ¿Y de quién es este cerebro? Del ser que lo habita. No somos sus esclavos. ¿Por qué estamos esclavizados ahí? Eso debe ser suficiente para que nos determináramos. Pues voy a luchar contra la esclavitud, como se luchó contra la esclavitud en el siglo XIX, ¿no? Y se logró eliminar en parte. Hoy está en otras formas, desgraciadamente, porque el ser humano no acaba de aprender todas las lecciones. Así que ese elemental mental tiende a ser incansable para sentirse vivo con su vasta producción de pensamientos diferentes y variables. Y en un momento en que no sabemos ni lo que estamos pensando. Y pensamos cosas disparatadas y cosas encontradas. ¿Es eso lógico? ¿Es eso sabio? ¿Es eso inteligente? Por eso lo tenemos que tomar en cuenta y decir, voy a cambiar toda mi vida. Nuestros cuerpos cambian, pero seguimos teniendo el mismo sentido de identidad física, emocional y mental, ya lo habíamos visto, que no cesa a pesar de todos esos cambios, siendo más fuerte el del nivel mental. Claro, de los tres, la mente es la que más tiene que cambiar para llegar, elevarnos a lo espiritual, porque es el que más fuerza y el que más dura. El que más fuerza tiene y el que más dura en sus efectos. Una acción física puede ser muy negativa, puede ser errónea, pero es una acción. Y la acción empieza y termina en la acción. Ya una emoción, si hacemos una rabieta, nos da un dolor de cabeza, estamos 2 o 3 días con el efecto de la rabieta. Pero en la mente, aunque no nos demos cuenta,
perdura a veces por toda nuestra vida. Se vuelven compartimientos cerrados y no razonamos más para seguir investigando. Es lo que decía al principio, hacemos conclusiones. Yo concluí que eso no sirve. Si nosotros no sabemos todas las causas de nada, si nosotros tenemos que ser investigadores de la vida y de la forma hasta lo infinito, no podemos nunca concluir una investigación mientras no seamos seres perfectos. Así que siempre tengan abierto todas las posibilidades. Eso es lo que ha descubierto también ahora en el mismo campo científico la física cuántica. Siempre hay posibilidades infinitas. Ese es uno de los grandes fundamentos de la física más avanzada, que es la física cuántica. La memoria tiene mucho que ver con esto. Cuando una persona pierde su memoria, también pierde su autoidentidad. Los casos de amnesia. Pero aún en casos extremos, hay algo que todavía queda allí. Él puede no conocer quién es decir, no sabe su nombre, no sabe cuándo nació, no sabe su vida pasada, pero conoce que Él es. Si no hay inconsciencia total, si no está en coma, toda persona sabe que es. Hay un sentido de ser que va más allá del sentido de identidad. Y eso sí que es la prueba de que pertenece a un nivel más profundo del ser en sí mismo. Si vamos profundo en nuestra autoinvestigación, si observamos nuestra mente cuando está en silente meditación, aquí ya viene el elemento del Oriente a darnos una enseñanza que no tiene precio. Silente meditación. Que la gente lo toma nada más por el silencio de los labios. Si ustedes conocen el libro Palabras Blancas de la Madre Teresa de Calcuta, busquen, que tiene como 3 o 4 poesías en su idioma original, quizás tengan hasta rimas, no sé, pero bueno, yo lo conozco en la versión española que se hizo en España por la década del 70 o del 80. Palabras Blancas se llama. Y ella dice: hay silencio de los labios, hay silencio de los ojos, hay varias clases de silencio. Entonces, nosotros creemos que la meditación debe ser en silencio de los labios. No es la única. Eso que, a nuestro entender, la interpretación que le damos al silencio de los ojos es la visión mental. Hay que saber hacer silencio en la mente. Y es donde empieza la verdadera meditación. Mientras la mente está hablando adentro, aunque no hable afuera, no hay silencio. El silencio es el de la atención total. Y ese es muy difícil. Y después tiene que haber otro silencio que yo no he llegado. Porque nada más que he tratado de intentar el de la mente y me dura muy poco. Porque todavía estoy muy poco evolucionado. Pero por lo menos vamos a intentar el segundo silencio. Algún día se nos abrirá. Tercero, cuarto, no sé hasta dónde. No podemos saber mientras no lo vivamos. Eso se va más allá de las palabras, hermano. Así que silente meditación, a varios niveles de silencio, podemos descubrir que hay un conocimiento, un sentimiento de yo soy, aun cuando no haya pensamientos, es decir, el silencio mental, o palabras para definirlo. Es decir, pensamos primero en palabras, lo ponemos en palabras habladas. Tenemos que dejar, para entrar al primer esfuerzo o primer nivel de meditación, después tenemos que eliminar los pensamientos para el segundo, y seguir a lo desconocido, que yo por lo menos no le puedo poner palabras. Y creo que la misma Madre Teresa pone otro,
pero no lo recuerdo ahora. Hace muchos años que yo no leo palabras blancas. Creo que ya da 3. Es decir, los místicos dan uno más, al menos. Y ella era una mística. Con toda esa labor que ella hacía físicamente, ella tenía más vida interna que dedicación externa, y la dedicación externa de ella es asombrosa y casi que inimitable por ninguno de nuestros niveles de ser actual, de la expresión nuestra como ser, ¿no? Claro, tenemos que llegar a expresiones todavía superiores. Es un sentimiento puro, abstracto, no formulado, que cala los diferentes niveles de la personalidad. Y calar es que nos penetra completo, que no deja ni un solo átomo de nuestro vehículo y de nuestra conciencia ajenos a él. Y los trasciende todos, vamos a decir, los embebe con su esencia y los trasciende todavía más allá. Es solo cuando ese puro y simple sentimiento de yoidad, que lo hablamos ayer también, porque le dije que no hay nada nuevo bajo el sol, se identifica con los vehículos de conciencia que se tornan en el sentido de identidad y decir, yo soy eso. Cuando ya lo llevamos a esta complejidad, perdemos la esencia del yo y de la yoidad. Es lo que tenemos que evitar. Yo lo tengo que llegar a identificar con lo más alto, pero nunca con los cuerpos en los que habito. Es yo siento el yo. Eso es esencial, eso es sencillo. Eso no tiene que ver con nombres, con etapas, con evolución, con nada. Es lo simple, lo único, la realidad en sí misma. También HPV. Perdón. No, Dios, es que no me parecía que ya hacía rato y que ya lo habían copiado. Yo no estoy copiando, entonces no lo puedo medir a la velocidad de los demás. Disculpe. Gracias. ¿Ya? Ok, pues nada. Con mucho gusto, hermano. También HPV, la clave de la teosofía, volviendo a citar esta obra de ella, una de las últimas que ella escribió, y para mí una de las que más tesoros escondidos tiene, es cómo podemos aprender y enseñar a su vez, que es cumplir el servicio de difundir la teosofía, de difundir la sabiduría divina. Nos dice, la fuente del puro sentido de ser trasciende lo personal. ¿Ves? No es la persona, el puro sentido de ser no es Gaspar, fulano, engano. Viene de lo que en teosofía se llama el cuerpo causal o ego superior, el alma individual. Vuelve ella a usar la palabra ego, le pone bien claro que es superior, no es el ego inferior, sino lo que trasciende todas las encarnaciones y va tomando la esencia de todas las encarnaciones con sabiduría. El ego superior es nuestra individualidad verdadera, el principio relativamente permanente más allá de la vida y la muerte, cuyo rayo de luz encarna en diferentes personalidades. Este ego o ese ego no es afectado por las emociones o pensamientos personales, nada de lo que funciona en nuestro cerebro. Es la fuente de toda aspiración de la personalidad, siendo un enlace entre esta y los principios superiores nuestros. Aquí es donde viene. En la teosofía se le llama ese enlace, siguiendo la palabra sánscrita, antakarana. Tenemos que hacer que todo lo que hemos experimentado, vivido, pensado, hablado, etc., vaya tomando su esencia positiva y elevándola hacia el ego. Eso es lo que la mayoría de los seres humanos tiene que hacer después de la muerte. Pero si nosotros somos conscientes de que en vida podemos hacer esa comunión con lo superior, podemos elevar esa oración al Padre en secreto de cada uno de nosotros, que es esa silente meditación
que es poder callar los labios, callar los pensamientos, callar hasta la intención, quedarnos en lo que llamamos en meditación un estado expectante. El que espera pero no quiere esperar nada conocido, sino la espera de lo desconocido. Si nos podemos quedar en ese estado sin que ningún pensamiento, ningún propósito, ninguna intención nos distraiga, el ser humano se abre como un cáliz, como una flor, a la luz de lo superior. Y eso puede invadir en un instante. Eso es lo que es un éxtasis, un samadhi de los antiguos rishis o yogis de la India. Y el ser humano cambia y deja de ser lo que era. La personalidad allí no está y no va a estar, sino que la vida, y esa vida es una, va a sustituir toda nuestra expresión actual, la va a iluminar y la va a elevar a su verdadera origen y a su verdadera meta. ¿Dice? Origen y meta son dos caras de la misma moneda. ¿Acabaron? Ahora sí les pregunto, ¿cómo voy a seguir? El principio más alto en nosotros es el que desciende a esa mente silente, a esa atención total, el cual, siendo un rayo de la realidad una, está más allá de toda sensación de yo. Y eso es lo otro que se descubre. Aún ese yo que podemos llegar a vivenciar, porque es una vivencia, en el cuerpo causal, si nos elevamos por aspiración noble, reiterada, y que no tiene, vamos a decir, ninguna otra posibilidad de opción. Si nosotros llegamos allí, el sentido de la universalidad del ser, del espíritu, se hace presente y no hay yo. Sin embargo, el ser en su integridad está allí. Como nosotros no lo conocemos, si no lo nombramos con la palabra yo, es por eso que hasta místicos mismos lo han seguido usando la palabra, pero el sentido, la sensación de yo desaparece. El ego superior está evolucionando para llegar a ser un ego espiritual autoconsciente. Él es un ego superior, pero tiene que ser autoconsciente, pero no como algo separado, pero uno con todo. Esa es la primera gran unión de la conciencia de un ser que hasta ahora era personal con el ser universal. Y eso es lo que hace la transformación total de la conciencia. No es ya la conciencia de un ser separado. Descubre que es la vida del todo. Y que en esa vida no hay división, no hay separatividad, no hay posibilidad de discrepancias de nada. De nada de lo que es nuestra vida normal. El espíritu vida o vida es indivisible. Esto está tomado entre comillas de la carta 44 del maestro Kachi al señor Cine. El espíritu o vida es indivisible. No es que no se divida, es que es indivisible totalmente. Y cuando hablamos del séptimo principio, que es el que se llamaba Atman, el que ayer nosotros llamamos volitivo, el de la voluntad, ese séptimo principio no es ni calidad ni cantidad. Ni calidad ni cantidad, porque ya sería varios. Ustedes pueden comparar con calidades y cantidades diferentes. Como es uno solo y es total, no hay ni calidad ni cantidad, ni aún una forma, son mucho menos. Ya en el nivel de la mente abstracta lo que hay es idea y no hay forma. Imagínense dos planos más arriba. Sino más bien
Y ahora fíjense, traten de poderlo concebir. Esto es difícil. El espacio, por eso lo pone en itálico, ocupado en ese océano de espíritu. Esta frase es dificilísima de llevarla a nuestro cerebro. Y sin embargo es una verdadera meditación. Espacio ocupado en el océano de vida. Traten de buscar ese significado, penétrenlo, háganlo meditación de ustedes, háganlo investigación de ustedes. No les va a ser verdaderamente inútil. Les puede guiar. Adelante. Con permiso, hermano, la carta 44 es en la versión cronológica. No, Bueno. esto está, bueno, puede ser que esté de la versión cronológica, ahora no me recuerdo. Pero de todas maneras, si no la encuentran en el 44 de la cronológica, busca en el índice a cuál pertenece la 44 de la que no es cronológica. Si no la encuentras en una, la encuentras en el otro. Gracias. No, la cosa es guiarte. Correcto, porque en ese momento no me acuerdo. Perdóname, pero... Gracias. Bien. Quizá yo lo tenga en las notas que yo veo a veces abajo, pero no me recuerdo. Podemos usar el pensamiento para trascender el pensamiento. Y de acuerdo con los que ya el personaje que ya les cité, no sé si alguno de ustedes lo conoce, pero en Wikipedia pueden estudiar. De acuerdo con Ramana Maharshi, la pregunta de quién soy se destruirá a sí misma al final junto con todos los otros pensamientos. Porque no tiene respuesta en el nivel del pensamiento. Tiene nada más que respuesta en este nivel anterior, que el maestro lo pone. Es la unidad, el espacio que ocupa en el inmenso océano, en el infinito océano de espíritu. Y ese no es un espacio separado. El espacio es cualquiera. Todo esto es dificilísimo para el intelecto, pero cada vez más inspirador y más bello para el espíritu. Y cualquiera que se embebe en hacer estas investigaciones, hermanos, no lo abandonan jamás, aunque todavía no tengamos la calidad de vida para poderlo realizar como una realización de espiritualidad y de plenitud. La meta de esta técnica no es silenciar la mente, que la gente lo que se pone es atrás. No puedo pensar, no me puedo entretener. Empieza una lucha que no tiene fin y no tiene utilidad. No hay que silenciar la mente, manipular o controlar los pensamientos y las emociones. Eso es una batalla que no tiene, es lo que hablábamos ayer. Esa es la que constituye tarde o temprano una forma directa o indirecta de represión. No. Es buscar lo que de verdad me interesa, me pregunto, etc. Y si yo de verdad soy sincero, si yo de verdad descubro lo que yo tengo que investigar, nunca voy a tener un entretenimiento, nunca voy a tener una interrupción de pensamiento, de sentimiento, porque estoy en lo que de verdad quiero, en lo que de verdad me determino a investigar. Y eso lleva a la atención expectante que les hablé, a una atención sin distracción y sin represión. El que controla, cuando yo quiero controlar un pensamiento, es otro pensamiento. Como son de la misma unidad, nunca se puede obtener victoria. Y nuestra naturaleza verdadera, real, está más allá del pensamiento. Pensamiento es uno de nuestros principios intermedios. Está por debajo del verdadero intermedio, que es el intuicional. Lo vimos ayer cuando vimos 3 arriba, intuicional en el medio y 3 abajo. El pensamiento está en los 3 de abajo. Nunca va a solucionar el problema totalmente, pero es el instrumento y es la llave que abre la inteligencia verdadera. El nivel de pensamiento es inferior, pero la inteligencia verdadera es la de ese, del cuarto, que es la intuición, y es la que nos lleva a la sabiduría.
Y el primer plano, también, después que vamos por arriba de la mente, al nivel intuicional, que es el que se llama Buddhi en la terminología sánscrita, descubrimos que hemos dejado de conocer por el lado de la forma, que es donde conocemos aquí en el plano físico a través de los sentidos, de los deseos, del pensamiento. Todo eso descubre formas formas habitadas por la vida. Pero en el nivel búdico, cuando llegamos allí arriba, cuando logramos trascender el nivel mental, es cuando por primera vez vibramos con la vida y descubrimos que nuestra vida es la vida de lo que estamos, con lo cual nos estamos poniendo en relación. Y entonces los seres empiezan a desaparecer como formas y nada más los empezamos a conocer como la misma vida nuestra de cada uno, que es una sola vida. Pues no hay dos vidas, es uno solo. Y entonces el ser deja de ser dependiente de la forma, dependiente de la materia, porque se une por el lado de la vida. Esa unión se hace irreversible en el plano de la voluntad, en el alma, que ya se citó aquí. Así que el que controla es otro pensamiento y nuestra naturaleza verdadera, real, está más allá del pensamiento. Dejemos que las emociones y los pensamientos surjan y caigan por sí mismos, mientras meramente estamos alertas de ellos. Lo que importa es la atención que estamos prestando. No que el pensamiento esté variando. ¿Tú quieres variar? Yo te voy a contemplar hasta que tú no varíes. Yo voy a estar alerta, más nada. La alertidad, la atención se va haciendo cada vez más profunda. Y en un momento en que trasciende el nivel del pensamiento, el nivel de las ideas, que está ya por encima de la forma, la idea no tiene forma, y llega a la vida del nivel intuicional. Todo eso son pasos de ascenso internos que el ser humano tiene que contemplar como espectador. Dejemos que las emociones y los pensamientos surjan y caigan por sí mismos. Él también se va a aburrir, mientras meramente estamos alertas de ellos y contemplamos como un espectador la mente variando, y en un momento en que ya no tiene más nada que ofrecer y la conciencia se eleva si perseveramos en atender. La atención es lo que es importante. ¿Terminar? Sí, pregunta cualquiera, en cualquier momento. El Buda lo pone en palabras, lo que usted acaba de decir, que dice: una mente sin amaestrar es más peligrosa que montar un caballo sin domesticar. Sin domesticar. Dejamos que la mente nos confunda. Exacto. Porque es el principio en que hemos trabajado, y lo hemos trabajado desde el punto de vista personal, no desde el punto de vista superior. Y entonces vamos a la respuesta de la segunda parte. Del autoconocimiento, porque no me conozco del verdadero yo y por ende del yo del universo, porque no hay dos yo, hay uno solo. Y entonces no importa si le pongo mayúsculas, si le pongo minúsculas, es uno solo y ya. Al ignorar quiénes somos, ignoramos lo demás. Díganme, si yo no soy quien soy, ¿qué más sé? ¿Qué más puedo yo poder imaginarme que conozco? Nada. El conocimiento verdadero que está también, tampoco le puse la edición porque hay que ahorrar espacio. Esta es de la 69. El conocimiento verdadero de que se habla aquí no es uno mental, sino un estado espiritual que implica total unión entre el conocedor y lo conocido. Que de eso habló mucho Krishnamurti. Nos sirve de guía. Casi todas sus pláticas él siempre hablaba de la unión del conocedor, lo conocido y el conocimiento. Es decir, como lo que hablábamos tanto ayer como hoy en la primera parte, toda triada,
todo triángulo, no es nada más que la expresión en tres, o manifestación en tres sentidos de una unidad. Bueno, volvemos a la unidad, igual, conocedor, conocimiento, y lo conocido, o el conocedor, lo conocido y el conocimiento, no son tres cosas, aparecen como tres. Nos imaginamos que son tres cosas. Es una unidad. Y eso es parte de lo que tenemos que hacer cuando nos percatamos de lo que es la realidad. Como conciencia pura, solo podemos estar alertas. La calidad de la atención es lo que va a dar la posibilidad de la integración a la unidad de cosas que aparecen como diversas, o que aparecen como trinas. Toda Trinidad es una unidad, será su apariencia. Cuando enfrentamos cualquier situación, dejemos a la personalidad, fíjense cómo lo enfatiza la itálica, dejemos a la personalidad ponderar, buscar la mejor respuesta y escoger entre actuar o no de acuerdo al bien más alto que ella pueda percibir. Claro que vamos a seguir siendo personalidades mientras estemos manifestados en un cuerpo físico, pero dejemos que siga la búsqueda y que nunca la corte, que nunca diga conclusión. La palabra conclusión elimínenla de su vocabulario en los niveles de búsqueda de ustedes mismos y de búsqueda de lo que ustedes tienen que hacer como un ser manifestado. Pero no confundirnos en esa búsqueda asumiendo que todo eso está siendo hecho por uno. Es decir, mi personalidad va a tratar de seguir esa mala costumbre. Yo hago, yo pienso, yo digo, ¿no? Ella está trabajando, tenemos que ser espectador de ella para poder solucionar su incongruencia, sus incongruencias. Una sola es la misma identidad que abarca a ambos, el hacedor y la acción. Alertidad no existe ni en el castellano antiguo de la academia, creo que ahora sí ya se está aceptando, pero a veces el Word se lo señala como error, pero sí es un estado. La verdadera atención es alertidad. Esta actitud puede desenvolverse con la ayuda de algunas prácticas meditativas y la determinación de aplicarlas a la vida diaria. Fíjense, si una práctica meditativa se convierte en 10, 15 minutos, en media hora, en una hora, 2 horas que ustedes puedan estar, y el resto del día ustedes no están atentos, ustedes no están alertas, van para atrás el poco adelanto del ejercicio o de la práctica. Nos gusta mejor hablar de práctica meditativa que de ejercicio de meditación, porque es una práctica y acostumbra a la atención nuestra a estar en un grado, vamos a decir, alto o superlativo de atención. Pero después hay que seguir esa atención. Cuando vamos a hacer algo con la computadora, ustedes, o cualquiera, cuando van a fregar un plato, a veces estamos fregando y por eso rompemos los platos, porque no estamos atendiendo lo que estamos haciendo, sino pensando lo que vamos a hacer después. No, si ahora hay que fregar un plato, vamos a fregarlo con toda la atención que ellos requieren. Todo lo que hagamos tiene que tener atención, y la atención tiene que ser profunda, total, verdadera. Solo nos sentamos completamente relajados para la práctica física, emocional y mentalmente, y tranquilos, alertas en ese estado de ser, de existencia, es decir, sentir. Nosotros somos, y nos sentamos a relajarnos. Fíjense, hoy lo que se llama yoga, hay que si la posición del canguro, que si la posición de asana, que si la posición de no sé qué, de padmasana, de siddhasana. Ustedes pueden coger cualquier cultura
Yo no me opongo a nada de eso, ni nadie se opone a nada de eso en teosofía. Eso es libertad del ser humano. Pero miren, la verdadera condición es que ustedes se puedan olvidar del cuerpo. Esa es la verdadera posición. Si ustedes se pueden olvidar mejor en la posición de Padmasana que sentándose en una silla, pues cojan la posición de Padmasana. Pero eso casi nunca es cultura de nuestro occidente, es lo que quiero decir. Pero bueno, hay almas reencarnadas del oriente en occidente. Yo no me opongo a nada. Y ningún autor teosófico se opone a nada. Pero traten de poderse olvidar del cuerpo. Ustedes mejor se olviden del cuerpo. ¿Por qué? Porque ustedes tienen que estar atentos a la mente, no al cuerpo. Este es un proceso de conciencia, no de materia. Y la alertidad, el estado de atención, es de la mente primero, para advenir de acuerdo a lo que nosotros logremos, vamos a ir adicional, a podernos elevar más allá de la mente. Pero si no tenemos el cuerpo cómodo, si no nos podemos olvidar del cuerpo, estamos atendiendo al cuerpo y no a la atención expectante, no de pensamiento, de silencio de los labios, de silencio de los ojos. Y eso todo es interno. Si ustedes están pensando en que les duele la pierna o el tobillo, por ejemplo, a mí me decían, no, que la mamá lo intenté una o dos veces, los tobillos me dolían tanto que yo no estaba pensando en nada, en el dolor que tenían los tobillos y a acabar aquella tortura. Entonces, estén atentos. Eso es lo que ustedes tienen que estar. Tranquilos, no, si ustedes están pensando que se tienen que ir para el trabajo, ese no es el momento de meditar, o de hacer la práctica meditativa, porque ustedes están pensando en el reloj. Si ustedes quieren, no, ayer nada más que pude estar 10 minutos, hoy yo voy a estar 15 minutos. Si ustedes están mirando el reloj, ustedes no están atendiendo no están poniendo la atención en ustedes mismos, están poniendo la atención en un reloj. Se percatan de estas son cosas sencillas, pero son claves, hermano, para que tenga efectividad lo que quieren ustedes hacer y que ustedes vayan en la dirección apropiada. La dificultad es que podemos distraernos por los pensamientos y sentimientos que nos asaltan o batallar tratando de controlar. Ya lo habíamos dicho, no vamos a insistir. Lo que queremos es que ustedes se percaten. Lo importante es que ustedes atiendan ¿a qué? A ustedes mismos, a una atención plena, total, como la que ustedes tratan de hacer cuando van a hacer cualquier cosa de la vida diaria. No estén pensando en ese momento en lo que van a hacer mañana. Háganlo, atiendan a lo que están haciendo en el momento. Es igual cuando ustedes quieren meditar. Perdonen que me he ido más allá de todo el tiempo. El místico realiza en que toda cosa está dentro de él y él está en toda cosa, por devoción. En ese proceso de siempre que siente expansión vendrá el día cuando se realiza el yo único universal, y es entonces que conoceremos nuestra verdadera naturaleza. Y ese es el propósito, conocer la verdadera naturaleza en su integridad. El primer paso es cesar nuestra identificación con la personalidad y unirnos con el ego superior, que es el nivel intermedio, pero que está por arriba de la mente concreta y del cerebro. Para romper esta identificación con la personalidad hay dos elementos que tienen su origen más allá de ella, pero que está dentro de nuestro alcance. El sentido puro de yoidad, no de yo soy fulano, yo soy mengano, sino de la esencia, todos somos un yo. Y sentido de espacio, que es el espacio que se va haciendo infinito y no tiene un cuerpo, ni dos cuerpos, ni cero cuerpos, que es espacio. Mientras realizamos nuestras actividades diarias, deberemos permanecer en ese sentido puro de yoidad tan a menudo como sea posible. Claro, eso no es perfecto desde el primer día. No involucrando ese sentido del yo con el que produce algo, porque la que actúa es la personalidad, la agregación de elemental. Eso va a seguir siendo lo mismo y no hay que darle tanta importancia.
Es solo cuando cesamos de identificarnos con el Hacedor que brilla el puro sentido de innovidad. Porque sabemos que está haciendo el cuerpo, que lo está haciendo la personalidad y nosotros somos los espectadores. Debemos desarrollar una actitud de ser el testigo de la acción para desarrollar una lectura silente en el nivel físico de los labios, en el nivel de la mente y pasiva de toda cosa que suceda, interna o aparentemente externamente. Claro, lo externo después se descubre que todo es interno. Esta sería la única forma en que un ser humano podría llegar a conocerse a sí mismo, total e irreversiblemente, pues una vez alcanzada dicha sabiduría esencial en toda su plenitud, se alcanzaría la estatura del hombre perfecto en Cristo, que dijera San Pablo. Y como último punto, con ello cesaría toda causa de sufrimiento, ya que al desaparecer la ignorancia no podría jamás perderse la armonía del estado integrado de sabiduría y plenitud divinas proclamado por todos los grandes instructores y salvadores de la humanidad, como Cristo, Krishna, Buda, como ejemplo. Puse los tres porque representan las tres grandes últimas expresiones de la vida divina, dando un impulso a la humanidad. Preguntas, lo que ustedes quieran que les quede de duda. Adelante. Quiero hacer unos otros comentarios. Krishna le dice a Arjuna, básicamente, cumple con tu deber, olvidándose del mandato del yo, de abandonar la batalla, yo no puedo darla por razones personales. Exacto. Y le impone el deber por encima del yo. Le quiero traer controversia, No. quiero traer problemas. Así que Marucho Espinosa nos dice que cuando queremos encontrar a la deidad, viajemos internamente. No necesitamos templos ni necesitamos estructura, ¿verdad? Sino un viaje interior. Mis últimos comentarios son un poquito de ciencia. Pero, hermano, el tiempo no nos permite los comentarios, y excúseme, sino una pregunta, y perdone, porque nos pasamos del tiempo. Seguimos en otro momento que podamos. Espero poder volver a Puerto Rico y hablar mucho más con usted. Es una cultura que nos permite entrar en muchas cosas. ¿Cómo es para acabar lo de la lámpara? Porque me da pena la lámpara está así. ¿Alguna otra pregunta, hermano? No, ni tiene una pregunta. En la Logia La Voz del Silencio estamos estudiando el océano de la teosofía y el autor William Jones. Sí, menciona el concepto de evolución y de involución. Ajá. Quería saber si ha tenido la oportunidad de examinar estos conceptos y la pregunta sería, en este descubrir del qué somos y cuál es nuestro propósito en la vida, que si nos encontramos en proceso de evolución o de involución, o si es relativo para cada persona. Mira, eso, como todas las cosas, como si dijéramos, básicas y esenciales. Gracias. Ahora estaba pensando en eso, no sabía. Muchas gracias. Mira, cuando tú tomas el concepto de evolución integral de todos los reinos, es decir, el concepto que va desde lo absoluto, desde la realidad absoluta, hasta todos los reinos, la involución es de los tres primeros reinos que descienden desde la realidad absoluta hasta el reino mineral, que es el reino más de materia más densa, y la evolución va desde el reino mineral. El mismo reino mineral es la balanza y a la vez el comienzo, el fin y comienzo. Fin de la gran involución de toda la vida y comienzo de la evolución. Con una etapa, vamos a decir, de preliminar, que va
desde el final del reino mineral, que ya empieza a ascender, a reascender la expresión de la vida, al vegetal y al animal, y un gran nudo gordiano, es decir, una gran intersección en que el impulso evolutivo va a ser, vamos a decir, incrementado y acelerado, que es la individualización del ser humano, hasta el final de la humanidad, en que se reabsorbe otra vez la vida en su meta y origen, la realidad absoluta. Ahora bien, cada subciclo de todos los ciclos que incluyen todo ese gran proceso de los 7 reinos, pasa, hermana, no tenga pena. Usted nunca interrumpe, hermano. Cuando estamos viendo los subciclos de cada reino, de cada etapa de cada reino, de cada, lo que llamamos de un ciclo mundial, de cada ronda, de cada cadena, etc. Todo eso comienza con un nuevo ciclo de involución relativa de todos los reinos, de los 7, tienen que volver, porque han estado en un nivel de descanso, con un nivel de pralaya, como se le llama, pralayas menores, que descansan un tiempo para reanudar el esfuerzo, y aún cada encarnación. Cuando nosotros morimos físicamente, desechamos el cuerpo físico, desechamos el cuerpo de deseo, desechamos el cuerpo mental, en la parte, primero parcialmente, con lo que queda de ese cuerpo mental que puede asimilar el ego superior, tenemos un devachan y tenemos un pequeño reascenso al nivel del ego, es decir, nuestro nivel más alto del ciclo de reencarnaciones, y tenemos que involucionar o descender otra vez para que podamos vibrar otra vez en un nuevo cuerpo, el que encontramos ya en el que nos están preparando nuestros padres. Volvemos a encarnar, volvemos a hacer un reascenso en la siguiente muerte. Es decir, involución y evolución son los dos mitades, vamos a decir, o las dos partes de cada ciclo menor, que en cierto aspecto, en cierta medida, repite la gran división original de los 3 reinos elementales de descenso o involución y los 4 reinos, 3 reinos y medio, porque el mineral es mitad de involución y mitad segunda de evolución, y los 3 reinos y medio de evolución de la humanidad. Eso es una ley y se repite en todo, desde en cada encarnación. Y ahora vamos dentro de una encarnación. Un ser humano empieza de niño, inocente, esto y lo otro, va ascendiendo, forma una personalidad, pero después vienen las tentaciones, o sigue evolucionando hacia arriba, puede llegar a través de los distintos ciclos de 7 años, primera niñez, segunda niñez, juventud, madurez, etc. Y puede ya en los 35, 42 años, la edad que tenía Blavatsky cuando funda la Sociedad Teosófica, puede en esos momentos dar el máximo de su espiritualidad. O si se ha ido metiendo en droga desde que era adolescente, se ha ido degradando, etcétera, etcétera, puede involucionar y terminar su vida como un adicto, como un asesino, o lo que sea. Es decir, que ciclos involutivos y evolutivos son repetitivos y es la ley de la manifestación. Gracias. Por nada. Bueno, pues le damos las gracias a nuestro hermano Gaspar, nos despedimos del público en general porque tenemos una Nos conferencia. disculpamos de que nos hayamos llevado tanto tiempo, para mí el tiempo no existía. Tenemos a los hermanos miembros que por favor se queden a la reunión y que tendremos una charla después a la 1:30 con el hermano Gaspar. El domingo próximo tenemos a la hermana Lourdes Rodríguez, que es el domingo 30 de septiembre, con la charla La individualidad, la unicidad